en este mismo auditorio, yo era estudiante de tal vez tercer semestre de comunicación social en el externado. En este auditorio, el profesor Germán Rey dirigió un seminario con un gran teórico de la comunicación y un profesor de semántica argentino que desarrolló la mayor parte de su carrera en Francia, en la Universidad de la Sorbona, que se llama Eliseo Verón. Y aquí estuvimos hablando de lo que significaba en ese momento el tema del metaexpositor televisivo, de lo que hacía que los viejos locutores de la televisión que decían, y en Frankfurt pasó tal cosa, y con voz impostada, estuvieran cambiando por un anchor que ahora participaba, que jugaba a ser no solo el último de los periodistas en la cadena informativa, sino el primer ciudadano en enterarse, que tenía una visión crítica e interactiva con las noticias, y sobre el cual el profesor Verón había creado un estudio que sigue siendo muy valioso tantos años después, que se llama Il est là, je le vois, il me parle. Se lo recomiendo a todos porque de verdad es un estudio importante sobre lo que significó la televisión y el cambio en la década de finales de los 70 y de los 80 de ese rol del anchorman. Y ahí se hablaba de un viejo precepto de la comunicación que era el paradigma de Laswell, que es que la gente sabía quién le estaba hablando y lo que le estaba diciendo. Es decir, que la gente sabía perfectamente cuándo estaba leyendo el New York Times y cuándo estaba leyendo el diario El Espacio de Bogotá, y que eso significaba cosas distintas, que la gente hacía sus sumas y sus restas identificando de dónde venía y qué le querían decir. El paradigma de Laswell decía quién dice qué y con qué intención. Entonces, decía el profesor Verón que paralelamente con ese esquema de emisor-mensaje-receptor, había un receptor que el emisor suponía. Es decir, que el señor que estaba escribiendo para el periódico entendía que estaba escribiendo para un ciudadano que suponía de ciertas características, y que eso creaba una gramática paralela que se llamaba la gramática de la producción, y que el lector sabía, si estaba leyendo el diario El Siglo, que era distinto a que estuviera leyendo el diario Vanguardia Liberal, y que hacía las sumas y las restas, y que ahí surgía una gramática de reconocimiento. Y en ese intercambio de sumas y restas y de sanas desconfianzas recíprocas, se iba asentando una comunicación ciudadana que se creaba por contrastes. Pues, eso, digamos, era una asunción de que había un grado de alfabetismo en la lectura que se recibía de los medios de comunicación. En la época de las redes sociales, ese grado de alfabetismo se ha ido a pique, se ha ido perdiendo. ¿Por qué? Porque lo que prevalece, lo que hace más ruido en este universo virtual, es todo lo que tiene que ver con teorías de la conspiración, con una teoría de la conspiración universal, en donde se encuentra para todos los gustos. Ustedes pueden encontrar en Facebook o en Twitter buenas razones para pensar que Elvis Presley está vivo, que realmente no hubo holocausto, que eso es una invención de la propaganda judía, lo que sucedía como señalamiento y principio antisemita durante la Rusia zarista y los protocolos de los sabios de Sion y todo, tienen sentido, que realmente fue una verdad que se buscó ocultar históricamente, y a partir de esa teoría de la conspiración se ha construido una actitud permanente de que algo nos oculta. Vivimos en el engaño. Hay unos medios que están interesados en decir unas verdades y ocultar otras. Y si ahora podemos socializar lo que nosotros sabemos o lo que creemos, que es más o menos lo mismo, porque esa es otra característica de nuestra sociedad supersticiosa contemporánea, de ese medioevo súbito al que nos hemos pasado a vivir súbitamente, en donde es más importante creer que saber. Si ahora podemos socializar lo que sabemos o lo que creemos, ¿para qué necesitamos esos intermediarios? Las redes sociales nos dan el poder. Entonces le pregunta a uno,
¿por qué usted sabe que realmente este hombre tiene determinadas características y todo? ¿Cómo que usted no lo sabe? Eso está en los mensajes de WhatsApp que a mí me llegan. Lo leí en Facebook. Eso lo está diciendo todo el mundo en Twitter. En la elección presidencial de 2014, un colega y amigo en Estados Unidos me buscó, y es colombiano, y me dijo preocupadísimo que su mamá le estaba diciendo que le iban a quitar la jubilación a los pensionados en Colombia para pagar a los guerrilleros. Y me dijo, ¿tú por qué no investigas eso? Escribes una columna si eso es lo que está pasando. Le dije, no, voy a averiguar qué está pasando. ¿Puedo hablar con tu mamá? Sí. Y llamé a la señora. Es una señora bastante educada, bastante sofisticada, una profesora universitaria jubilada que pasó toda su vida en la academia, digamos que estuvo vinculada a la ciencia 40 años de su vida y que ahora disfruta un merecido retiro sin dejar de ser la persona que... Y le dije, bueno, ¿y usted dónde sacó eso? ¿No? Estaba en una cadena WhatsApp. Y después lo prendí y lo vi en radio. Un señor lo estaba repitiendo en el radio y todo. En Facebook lo dicen. Todo el mundo lo repite en Twitter. Entonces le dije, pero mira, tú estudiaste, no sé, 22 años de tu vida para ser profesora, enseñaste 30 o 35 años de tu vida. ¿Cómo puedes haber renunciado al escepticismo que te da el método científico para aceptar tan pacíficamente eso? Y entonces, como que algo despertó en ella y me dijo, sí, no, de verdad, ¿yo por qué voy a creer estas cosas? Pero lo que queda de manifiesto es un analfabetismo funcional frente a la multiplicidad de la comunicación que hay, una incapacidad real de discernir entre lo que es cierto y lo que es falso, entre lo que es propaganda interesada y lo que son los hechos.